Ya vimos la determinación de centro de gravedad en dos dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a utilizar es ese mismo concepto para llevarle a un cuerpo tridimensional, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? O aquí, en este caso. Al igual que en dos dimensiones, vamos a utilizar el peso, ¿sí? Actuando obviamente en el centro de gravedad y las fuerzas de variación de peso actuando en los elementos más pequeños, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en la foto, ¿no es cierto? Que ustedes ven ese transbordador espacial subido en el avión, ¿sí? Entonces, obviamente es necesario determinar dónde va a caer el centro de gravedad de esas dos estructuras para poder determinar en qué parte va a ir puesta la una respecto a la otra. Si no se lo hace bien, ¿qué va a pasar? O es que el avión o se va a ir de nariz contra el suelo, tener el centro de gravedad demasiado adelante, o se va a ir de cola contra el suelo, va a quedar siempre con la cola al piso, cuando si se le pone el centro de gravedad demasiado atrás, ¿no es cierto? Entonces es importante ponerle un centro neutral en el que el avión se pueda manejar de manera correcta. Al seleccionar el eje Y, ¿no es cierto? El eje Y va a ser el eje vertical, ¿sí? Como ven en el dibujo, positivo hacia arriba, ¿no es cierto? Negativo hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué a representar? Vamos a representar con el vector R la distancia desde dónde, desde el punto cero hasta el punto donde está el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, toda la cosa aquí es representar dónde se encuentra este centro de gravedad, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que los pesos elementales, ¿no es cierto? Los pesos de las secciones con respecto a cero es igual a la suma de los momentos con respecto a los pesos elementales, ¿sí? En otras palabras, estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en estas dos ecuaciones? ¿Qué me está diciendo? Que el peso, ¿no es cierto? En J va a ser igual a la sumatoria de todos los pedacitos de pesos con respecto a J y también que, ¿no es cierto? Simplemente está multiplicando aquí a los dos lados, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Para el momento, la distancia R, producto cruz, ¿no es cierto? Producto cruz por el peso, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de cada uno de las vectores parciales, de los puntos G es parciales, por la sumatoria, por la variación de pesos parciales, ¿sí? Ojo también este producto, también cero, también este es un producto cruz. Se observa que esas relaciones son independientes de la orientación del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si el cuerpo y los ejes luego se rotan, ¿sí? De manera que Z apunte hacia arriba, ¿qué va a pasar? Si Z apunta hacia arriba, todo lo que es J será reemplazado por lo que es K, ¿no es cierto? Y básicamente se alternan los ejes, ¿ok? Entonces, a la final del día, ¿qué ecuaciones nos quedan?
dependiendo de, dependiendo del eje del peso, ¿no es cierto? Me quedaría el centroide en X del peso, el centroide en Y del peso o el centroide en Z del peso, ¿no es cierto? Que si un cuerpo, ¿no es cierto?, está hecho de un material homogéneo, ¿no es cierto? Si está hecho de un material homogéneo, ¿qué quiere decir homogéneo? De igual homogéneo, quiere decir que tiene el mismo espesor, ¿no es cierto? Y densidad, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, esta dW se puede expresar en términos del volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el peso? Va a ser, la diferencial del peso va a ser igual a esta gamma que quiere decir peso específico por la diferencial de volumen, o peso es igual al peso específico por volumen, ¿no es cierto? Y como ven aquí, cambia W por volumen, ¿sí? Respecto a la ecuación que tenemos de arriba, ¿ok? Entonces, ¿cuál es todo el chiste de esto? Encontrar, obviamente, las coordenadas del centroide de X, Y y Z, ¿sí? Conocido también como, ¿sí? Pero, en este caso, antes de nada, el centro de gravedad, ¿no es cierto? Pero en este caso, este centro de gravedad, ¿sí? Eh, también se lo conoce como el centroide C del volumen, ¿no es cierto? Del cuerpo. Pero este caso era, vuelvo a repetir, sí, es homogéneo, ¿no es cierto? Si el cuerpo no es homogéneo, esta ecuación anterior no puede utilizarse. Ujú. Ojo. ¿Qué más podemos decir? Que esta ecuación, esta integral de X con respecto al volumen se conoce como el primer momento del volumen respecto al plano YZ. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí vamos a poner, vamos a hacer una tabla de distancia, plano, ¿no es cierto? Vamos a hacer un dibujo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos desde el dibujo. Tenemos aquí nuestro eje X, eje Z, eje Y, ¿no es cierto? Si me dice la integral de X, ¿qué me está dando? Una distancia en X, ¿no es cierto? Entonces, si es que está a lo largo de este eje, el plano perpendicular que se formará es este de acá, ¿sí? Este plano que se está formando perpendicular es el plano Y, Z, ¿no es cierto? Entonces la distancia se mide en X y el plano se va en Y, Z, ¿sí? Lo mismo, si tuviera la distancia en Y, ¿qué pasaría con el dibujo? Si tuviera X, Y, Z, ¿no es cierto? Si tuviera mi distancia medida en Y, tendría
Plano perpendicular, ¿en dónde? Perpendicular al eje X, Z. Y obviamente en Z, ¿qué pasaría? Tendría X, tendría el plano perpendicular sería el plano XY, ¿no es cierto? Porque aquí tendría Z a lo largo de Z, ¿no es cierto? Tendría el plano perpendicular, sería el plano XY, ¿no es cierto? Espero que se me haya entendido esta situación. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? La integral de dB es el plano YZ, la integral de Y de Z van a ser los planos ZX y XY, como están en la tabla, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo decir en respecto a eso? Entonces, en consecuencia, voy a observar que este volumen, si este volumen está ubicado o localizado sobre un plano coordenado, el primer momento del volumen con respecto a dicho plano va a ser igual a cero, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esto? Que si, por ejemplo, vamos a decir que aquí está, ¿no es cierto? X y Z, ¿cierto? Si yo aquí tengo eh, mi punto sobre el plano, sobre el eje X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar de esto? Distancia Y va a ser igual a cero y distancia Z va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Entonces eso multiplica todo lo que tenemos en la integral y estos planos van a ser eh, cero, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más? Em, Se dice que el volumen es simétrico con respecto a un plano dado. Si para cada punto P existe un punto P', mismo que la línea PP', el perpendicular al plano, esté dividida en dos partes por dicho plano. ¿Sí? Esta cosa se llama plano de simetría. En otras palabras, es una línea que divida al cuerpo en dos partes iguales, ¿no es cierto? Simétricas. Entonces, ¿qué sucede con estos planos de simetría? Cuando el volumen tiene un plano de simetría, ¿sí? El primer momento respecto a ese plano es cero, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Vamos a hacerle un dibujito otra vez acá abajo. Vamos a poner X, Z, ¿no es cierto? Y vamos a dibujar aquí un, un modelo, ¿no es cierto? Vamos a dibujarle un huevito, ¿no es cierto? Y este huevito le podemos, por decir algo, cortarle aquí, ¿no es cierto? En esta línea. Entonces, estos son simétricos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que es simétrico? La parte A es igual a la parte B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar?
el punto G va a estar sobre el plano de simetría, ¿no es cierto? Porque la distancia de aquí, de este plano de simetría, de este plano de simetría para arriba es la misma distancia que el plano de simetría para abajo, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que dice aquí. El centroide del volumen está localizado en el plano de simetría. Ahora sí, esto mismo sucede, pero cuando un volumen posee dos planos de simetría, por ejemplo, una pelota, yo le puedo hacer múltiples planos de simetría, porque el redondo es simétrico por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, si pasan dos planos de simetría, el centroide del volumen está localizado en la línea de intersección de los planos, ¿sí? Como quien dice, en el origen, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tenemos el plano XY, XZ, ¿no es cierto? A la final los ejes coordenados también nos definen planos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si este es un plano de simetría XY y tengo este otro plano de simetría XZ, entonces a lo largo de esta línea de aquí, esta va a ser la línea de intersección de dos planos, ¿no es cierto? Dos planos de simetría. Entonces el punto G, vamos a cambiarle de color de tinta. Punto G deberá estar localizado sobre esa línea de simetría, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí, aprovechándome de este plano? Tengo acá la línea y Z, ¿no es cierto? Miren que aquí se forma otro plano. Entonces, cuando se forma otro plano, aquí se va a formar el punto de origen, ¿no es cierto? Sí, en el sistema coordenado. Pero si son planos de simetría, este punto de origen va a ser el punto donde está el centroide del volumen, ¿sí? Entonces, cuando un volumen tiene tres ejes de simetría, el punto de intersección de los tres planos coincide con el centroide del volumen, ¿sí? ¿En qué me sirve esta propiedad para identificar qué? Para esferas, elipsoides, cubos, paralelepípedos, entre otras, ¿no es cierto? Listo. Am, ¿Qué más podemos decir? Que debido a estas integraciones, ¿no es cierto? La integración, aquí se realiza una integral, ¿no es cierto? Y dependiendo de la forma, va a existir tanto una distancia x al origen, ¿sí? Como un volumen, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes pueden ver los diferentes distancias y volúmenes, tanto de la semiesfera, de la semielipsoide de revolución, de la paraboloide de revolución, el cono y la pirámide, ¿sí?
Obviamente, puede darse el caso de que yo tengo cuerpos opuestos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el cuerpo compuesto? Que yo puedo dividir al plano en varias de las formas comunes mostradas anteriormente, ¿sí? Puedo encontrar el centro de gravedad respectivo, ¿sí? Y luego sumarlas, ¿no es cierto? Entonces, primero divido, luego encuentro de cada parte y luego hago la sumatoria para encontrar el punto de gravedad total, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? La distancia X por la sumatoria de pesos va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los centroides parciales, ¿no es cierto? De X por el peso, ¿no es cierto? Miren dónde está la sumatoria aquí y de dónde está la sumatoria acá, ¿no es cierto? Es igual para X, para Y y para Z. Y obviamente si tiene un material homogéneo, como ya vimos, volumen podría intercambiarse por el peso. ¿Qué más podemos decir? Podemos determinar estos centroides por el volumen de integración. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que el elemento se selecciona de manera que tenga lados de diferencial X, Y y Z, ¿sí? Si se hace eso, va a requerir de una integración triple, ¿sí? Sin embargo, es posible determinar las coordenadas del centroide de la mayoría de los volúmenes utilizando simplemente la integración doble, ¿sí? ¿Cómo? Seleccionando lo de tal forma que sea igual al volumen de un filamento delgado, ¿sí? Entonces, eso se da con esta ecuación. Si se dan cuenta, es la misma ecuación o muy parecida a la ecuación que teníamos anterior, ¿no es cierto? Centroide Z por volumen en este caso es igual a que a la integral del centroide Z por la diferencial de volumen, ¿sí? Centroide Z del elemento, ¿no es cierto? Ejemplo X de L, quiere decir X, el elemento, Y, Y, ¿cierto? Y ZL, centroide Z del elemento, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ese rectángulo que se ve dentro del cilindro, ¿no es cierto? Sería un elemento del cilindro. Y entonces, por ejemplo, caso extremo, ¿no es cierto? Que dijimos que tenía dos planos de simetría que coinciden, ¿no es cierto? El centroide debe estar localizado sobre la línea de intersección de esos dos planos, ¿no es cierto? Por ejemplo, seleccionando al eje X de manera que coincida el plano de simetría, ya sea que esta es la línea de choque de los planos. ¿Qué tendremos entonces? Entonces y Z serán igual a cero. Los centroides en Y y Z serán igual a cero, ¿no es cierto?
en ese caso. Entonces simplemente se tendría que integrar, determinar x, ¿sí? Lo que llevaría a una sola integración. Listo. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Este es un ejemplo. Ya. Entonces hagamos un ejercicio para entender, ¿no es cierto? Para entender mejor cómo va a realizarse esto. Entonces tengo, por ejemplo, este problema que me dice que necesito encontrar el centro de gravedad del cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo, ¿de cómo se obtuvo? Se obtuvo al unir una semiesfera y un cilindro, ¿sí? Y removiendo un cono, ¿sí? Como ven, entonces aquí voy a tener cuerpo uno, cuerpo 2 y el cuerpo 3 que es algo que se está removiendo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el cono está saliendo del origen, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que esto, que el cono está en el centro, o sea, todo está centrado y está girando alrededor del eje X, ¿sí? Entonces, este eje es un eje de simetría o revolución, ¿sí? Porque todo está girando o rotando alrededor de ese eje, ¿sí? Como lo dice aquí mismo, ¿no es cierto? En este ejemplo que está aquí desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, el centro de gravedad, por lo tanto, se encuentra sobre el eje X. Entonces, como está sobre el eje X, ¿qué quiere decir? Centro de gravedad en Y es igual a cero y centro de gravedad en Z también es igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a encontrar el volumen? Tengo que sumar la semiesfera al cilindro y después restar cono, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo el problema y es lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Estoy sumando y estoy restando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar para cada uno de esos componentes, ¿no es cierto? Tanto el volumen como la distancia en X, como obviamente volumen. Esto tengo X y esto es volumen por X, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde saco estas fórmulas? Saco simplemente de acá arriba, que ya tenía estas situaciones, como ven, ¿sí? Por ejemplo, de la semiesfera, ¿no es cierto? Volumen es 3 veces A o radio por sobre 8, ¿no es cierto? Y el volumen también es 2 tercios de pi por el radio, ¿no es cierto? El radio sería esto, al cubo. Entonces eso es lo que estoy haciendo, 3A sobre 8, ¿no es cierto? Si vamos, vemos la tabla, es lo que está sacando. Miren, 3 por A, que vendría a ser 60 milímetros sobre 8, ¿sí? Que esa es la distancia X, ¿no es cierto? ¿Qué es aquí que va a ser igual? La distancia sobre 2 porque es un cilindro, ¿no es cierto? Tiene
100 de largo, 50 es la mitad, ¿no es cierto? De un cilindro que es uniforme. Y de un cono, si nos regresamos otra vez, aquí vemos que es h sobre 4, ¿sí? O sea, la longitud sobre 4, que viene a ser acá 3 cuartos por 100, ¿sí? 3 veces la longitud, 3 cuartos de la longitud sobre 4, ¿no es cierto? 5 mide en la tabla, este 3. No, 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 no. No se comieron nada. ¿Qué estoy midiendo? ¿Desde dónde estoy midiendo? Yo estoy midiendo aquí desde la base, ¿no es cierto? Entonces aquí, esto va a ser 3h sobre 4, ¿sí? De medidas de la punta. Y esto es h sobre 4, ¿no es cierto? La diferencia. Es lo que está haciendo aquí, está midiendo desde punta, ¿no es cierto? Que es la punta, ¿es por qué? Porque la punta está en el origen. Si midiera desde acá, esto sería h sobre 4, ¿sí? 75 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, como ven, 22,5, 50 y 75. 5, 50 y 75, ¿no es cierto? ¿Qué más me doy cuenta? Que como la esfera está al otro lado del origen X, tiene que ser negativo. Ojo con eso. Listo. Volumen igualmente está ahí en las tablas, ¿no es cierto? 1 medio por 4pi sobre 3 por 60 al cubo. Volumen de la semiesfera, del cilindro pi por radio, ¿cierto? Al cuadrado por la altura y del cono menos 3pi, menos pi sobre 3, perdón, por el radio que es 60 al cuadrado por la altura que es 100. ¿No es cierto? Eso nos da estos valores de aquí, ¿no es cierto? Ojo, otra vez el volumen de este cono es negativo por lo que estamos restando, ¿no es cierto? Multiplicamos y eso nos da cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo aquí la sumatoria de los volúmenes, ¿sí? Entonces la sumatoria de los volúmenes es 1,206 por 10 a la 6 milímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y el centroide por el volumen es 18,9, ¿sí? Por 10 a la 6, ojo, milímetros a la cuarta, ¿no es cierto? Esto es milímetros cúbicos y el otro es milímetros a la cuarta. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que el centroide por la sumatoria de volumen es igual a la sumatoria de volumen, cada uno de esos centroides parciales por el volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy despejando? Estoy despejando esto, le estoy pasando al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, despejando, en primero reemplazo, ¿no es cierto? ¿Qué sería? X del centroide por 1,206 por 10 a la 6 es igual a 18,09 por 10 a la 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Que el centroide va a ser igual a 18,09 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta sobre 1,106 por 10 a la 6 milímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces esto es cuarta, con estos cúbicos se va, y este 10 de la 6 con este 10 de la 6 también se va.
Entonces, ¿qué me queda? Me queda 18,09 para 1,206. Total, 15 aproximadamente, ¿no es cierto? Y listo, entonces con eso hemos encontrado el centroide en X, ¿no es cierto? Como dijimos, centroide en Y en este caso es cero y centroide en Z también, en este caso era cero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Revoluciona alrededor del eje X. Aquí tenemos otro ejemplo eh, de problemas que dice que tengo esta pieza, ¿no es cierto? Que como ven es una L, ¿no es cierto? Y si yo le corto, puedo cortarle aquí un rectángulo en un semicilindro y tiene dos agujeros circulares, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué me pide? Que localice el centro de gravedad del elemento. Entonces, ¿qué me doy cuenta igualito? Tengo pieza uno, tengo que sumarle la pieza 2 y tengo que restarle el agujero 3 y el agujero 4, ¿no es cierto? Misma, misma historia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Volumen de una placa cuadrada, ¿no es cierto? Placa rectangular. Y aquí tengo volumen de un semicilindro, ¿no es cierto? Aquí tengo un cilindro y aquí tengo otro cilindro, ¿no es cierto? Que tengo que restarle, ¿sí? Entonces, como los cilindros 3 y 4, ¿no es cierto? Como vemos en el gráfico, son agujeros, tienen volumen negativo, ¿no es cierto? Misma historia, encontramos por tablas del volumen de cada uno de estos, sumatoria de volumen 5,286, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dense cuenta de una situación. A diferencia del anterior, ¿sí? Tanto el eje X como el eje Y están pasando sobre un lado de la pieza, ¿no es cierto? Entonces esto no es revolución ni métrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que encontrar tanto centroide en X, centroide en Y, centroide en Z de cada parte, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Volviendo otra vez a las mismas tablas de acá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la vista, este sería el cuerpo uno, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a ver? Que tiene una vista frontal en el eje y en el eje Z, ¿no es cierto? En el eje X, perdón. Entonces, a lo largo del eje Z, ¿sí? Esto tiene 0,25, entonces 0,5, entonces esto será, como ven, la una es la placa rectangular, ¿no es cierto? Placa rectangular.
¿sí? Esta es la placa 2, ¿cierto? Ahí estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? La placa rectangular está, volvamos a este dibujo un ratito, está en el eje y es Z, ¿no es cierto? O sea, está perpendicular al eje X, ¿sí? Y como vemos, toda la placa tiene un espesor de 0,5. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que en esto mide 0,5 pulgadas, ¿sí? La mitad de eso, estamos viendo 0,25, ¿no es cierto? En el eje X, ¿qué vamos a tener? Como es un rectángulo, en el eje Y, perdón, vamos a tener que la mitad de la altura, ¿no es cierto? La mitad de la altura es 1 pulgada, ¿no es cierto? Y en Z, ¿cuánto es el largo? El largo es 2,5, es 4,5, perdón. Por lo tanto, la mitad es 2,25, ¿no es cierto? Miren el largo total que me da 4,5 pulgadas, ¿cierto? La mitad 2,25, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta por esta me da esta de acá, ¿no es cierto? Esta por esta me da esta de acá. Y esta por esta de aquí me da Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo cada uno de estos tres valores. Listo. ¿Por qué Y es -1? Porque está acá está el eje Z, ¿no es cierto? Entonces esto es menos 1 pulgada porque está debajo del eje Z. ¿Sí? Misma lógica para el semicilindro, para el cilindro 1 y para el cilindro 2, ¿no es cierto? Igual cilindro 1 y cilindro 2 está el centro en Y, está en -1, misma distancia en X, y simplemente Z, el centro de Z, está cambiando, ¿no es cierto? Del origen hasta el Z, en Z hasta el primer círculo, está 1,5 más 2, 3,5 pulgadas, y el otro simplemente está a 1,5 pulgadas del origen en el sentido Z, ¿no es cierto? Igualmente, multiplico, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Sumatoria de centroides en X por volumen, sumatoria de centroides en Y por volumen y sumatoria de centroides en Z por volumen. Misma historia de lo que ya hemos realizado. Esto viene acá, esto viene aquí, viene acá, y esto viene apoyando, ¿cierto? Y resuelvo, ¿cierto? Y despejo, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 3,048 para 5,286 me da 0,577 pulgadas. Igual en Y, menos 0,955 y en Z 1,618. Con eso ya se encontró centroide en X, Y y Z. Y bueno, acá este varía, ¿por qué? Porque me está utilizando las integrales, ¿sí? Integrales del elemento. Dice, determine la ubicación del centroide del medio cono circular recto mostrado en la figura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la particularidad? Que solo tengo H, tengo A, entonces no tengo medidas
definidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo que la diferencial de volumen, obviamente si me pongo a ver, esto evoluciona alrededor de X, ¿no es cierto? Entonces, Y, Z son iguales a cero, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué se me simplifica, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que me quiere decir se simplifica a una integral simple, simplemente con respecto a X, ¿no es cierto? Un volumen es igual a un medio de pi por el radio al cuadrado con respecto a dx. ¿Sí? ¿Por qué? Pi por radio al cuadrado, esta es la ecuación del área del círculo, ¿no es cierto? Entonces, dividido para 2 por radio cuadrado sobre 2 es igual a la mitad del volumen, ¿no es cierto? Del círculo, ¿no es cierto? Del, porque si nos damos cuenta, esta cara de aquí de un cono, ¿no es cierto? Es medio círculo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que x del elemento va a ser igual a x y y del elemento va a ser igual a 4 por radio sobre 3 pi del elemento, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto importante? Porque yo necesito, como ven, estoy despejando en función de x, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo tengo? Acá tengo una r, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que pasar esa r, ese radio, en función de x o de y. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Estoy diciendo que un radio r dividido para un valor x que va a ser igual a la relación del radio en el dibujo que se llama a sobre la altura h, ¿no es cierto? Pues aquí es el radio sobre longitud tal es igual a radio sobre x y es igual a la altura, al radio a sobre la altura o longitud total h del cono, ¿no es cierto? Entonces, despejando, dándole la vuelta, me va a dar que, eh, dándole la vuelta, ¿no es cierto? De x pasa a multiplicar, me queda que radio es igual a sobre h por x. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando, ¿qué me va a quedar? Un medio de pi, un medio de pi, ¿no es cierto? Pero en vez de este radio al cuadrado, entra la definición de radio. A sobre h por x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría la integral 0 a h y un medio por pi por a cuadrado sobre h cuadrado por x cuadrado respecto a dx, ¿no es cierto? Y esto que es igual a un medio, sale, ¿no es cierto? Pi también es un número, sale, ¿sí? A también es un número que no sabemos,
Y h también es un número que no sabemos, ¿sí? Por la integral de 0 hasta h de x cuadrado con respecto a x, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser igual a esto? Esto va a ser igual otra vez a un medio de pi al cuadrado sobre h cuadrado por x cubo sobre 3 desde 0 hasta h, ¿no es cierto? Esto es igual a un medio de pi por a cuadrado por h cubo sobre h cuadrado. H cuadrado con este h cubo. Y esto es igual a, era h cubo sobre 3, ¿no? Entonces esto me queda por 3 acá abajo y por a cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a un sexto de pi por a cuadrado por h, ¿no? ¿Sí? Porque este cubo se simplificó con el cuadrado y me quedó simplemente h. Entonces, como se dan cuenta, esa misma es lo mismo que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, tenemos este que es el volumen. X del elemento por la diferencial de volumen es igual a ¿qué? A X por la diferencial de todo este elemento. Otra vez que reemplazando, me queda todo esta misma situación, ¿sí? Entonces, este es igual a pi a cuadrado o h cuadrado sobre 8. Entonces, ¿qué estoy diciendo a la final del día? Estoy diciendo esto que es bien importante. Que X por esto de acá es igual a esto de acá abajo. ¿Sí? Obviamente despejo, ¿no es cierto? Todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y saco que el centroide es 3 cuartos de h. ¿Sí? Lo mismo para y. ¿Sí? Misma historia. ¿Ok? Ya. Y como les decía, estamos aquí, llegamos y usamos la misma idea para centroide de y. ¿No es cierto? Despejamos y encontramos la distancia de y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque y es igual a 4r sobre 3pi, ¿no es cierto? Entonces, 4r sobre 3pi por integrándole y toda la cosa, ¿sí? 4r sobre 3pi, reemplazando, que era, eh, que era r, era a sobre h por x, ¿no es cierto? Como esta r es, se multiplica toda la cosa, ¿no es cierto? Entonces me queda a la final del día que el centroide por la diferencial de volumen es a cubo por h sobre 6, ¿sí? Y el volumen simplemente es y, ¿no es cierto? El centroide por el volumen que es pi por al cuadrado por h sobre 6. Entonces, despejando esto, que me va a quedar que y es igual a sobre pi. Y listo. Entonces, obviamente de esto quedan unos pocos ejercicios ahí para hacer la tarea. Creo que la anterior semana también me olvidé de enviarles la anterior tarea. Entonces, lastimosamente, se me está acumulando poquito, se nos está acumulando las tareas. Listo. ¿Qué más decirles?
Que hasta aquí, como pueden ver, es lo que está de la unidad 2, ¿no es cierto? Hemos visto lo que es centros de gravedad, ¿no es cierto? Tanto de cuerdas como de superficies, de diferentes maneras, ¿no es cierto? Por centros de integración. Hemos visto lo que es una carga distribuida, ¿sí? Y ahora estamos encontrando lo que es centro de gravedad de volúmenes. ¿Ok? Entonces todo eso hemos visto hasta ahí. Y de todo esto se va a programar una evaluación parcial en el transcurso de la siguiente semana. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de esto hasta ahorita. Bueno, si no, chat. No, ok. Ya que no hay preguntas, entonces vamos a la siguiente unidad. Perdón. Entonces, esta es la última unidad que vamos a avanzar a estudiar. Vamos a avanzar tanto como podamos hoy día. Tenemos clases hasta las 10. Entonces, vamos a avanzar lo que más podamos y continuamos la siguiente semana. Yo creo que ya tarea van a tener suficiente. Entonces, ya vamos a simplemente a verle un poco de esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Como siguiente unidad vamos a hacer análisis de estructuras, ¿sí? ¿Qué es esto? Es más de lo mismo, simplemente aplicado de otra manera, ¿sí? ¿Qué hemos estado usando todo el semestre? Hemos estado haciendo equilibrio de fuerzas de un solo cuerpo, ¿no es cierto? O sea, sumatoria de fuerzas es igual a cero, o sea X, sea Y, o sea Z, ¿sí? Eso es lo que hemos estado utilizando. Y es la misma idea aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es las cosas que tenemos aquí? Vamos a tener fuerzas externas que actúan sobre la estructura y eso que implica calcular las fuerzas eh, internas dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, entendámosle con este dibujo, ¿no es cierto? En este dibujo, ¿qué tenemos? Tenemos una cuerda, tenemos este brazo de palanca, tenemos este apoyo y tenemos el peso, ¿no es cierto? Cada una de esas va a ejercer una fuerza de diferente manera, ¿no es cierto? Entonces, sacándole la cuerda y el peso, y dibujándole las fuerzas que vamos a tener esta tensión, vamos a tener el peso, ¿no es cierto?, en la punta del brazo, y vamos a tener unas reacciones, tanto en X como en Y, en el punto A, que es donde se sienta en el piso, ¿no es cierto? Listo. Pero ahí vemos que tenemos estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las fuerzas externas. Aquí necesitamos, vamos a dibujarle las fuerzas internas de cada elemento, internas y externas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este de aquí le vamos a sacar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estas mismas dos fuerzas externas, ¿no es cierto? Las reacciones en X y en Y del punto A, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la tensión que está ejerciendo la cuerda.
Pero ahora, es más, ahora vamos a tener estas fuerzas de aquí, ¿sí? Que son fuerzas que ejercen otros elementos sobre la estructura. ¿Qué otros elementos son estos? Como ven, son las fuerzas C, la fuerza sobre el punto B, que le ejerce tanto el elemento horizontal como el elemento que está en diagonal, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, son opuestas, ¿sí? Son opuestas. O sea que sumatoria de fuerzas también va a ser igual a cero. ¿Listo? Ya vamos a seguirle viendo con más profundidad esto. Entonces, esto vamos agrandado, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Listo. Entonces, antes de seguir adentrándonos en más cosas, vamos a ver qué es una armadura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una armadura? Es lo que ustedes están viendo en este dibujo, ¿no es cierto? ¿Qué es qué? Un conjunto de elementos rectos que se conectan en nodos, ¿no es cierto? Entonces aquí tienen un conjunto recto, aquí tenemos otro conjunto recto, aquí otro y aquí otro, ¿sí? Ustedes me dirán, pero si de A hasta B es uno solo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es sí, pero no. ¿A qué me refiero con este sí, pero no? Solo están conectados en sus extremos, ¿no es cierto? Entonces, que aquí yo tengo un nodo, entonces desde aquí hasta acá es un extremo, extremo 2. ¿Sí? Es más, aquí el mismo libro nos dice que no existe un elemento AB. En su lugar, existen elementos distintos a D y de B. ¿Sí? Lo mismo que les estaba comentando yo. Entonces, como ustedes les ven aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos simplemente, a la final de cuenta, líneas. ¿Sí? Entonces, como son líneas sobre un plano, líneas que actúan sobre un plano pueden ser tratadas como estructuras bidimensionales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? X y Y. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura del literal A y la estructura del literal B? La diferencia, ustedes se van a dar cuenta que es las uniones, ¿no es cierto? Aquí tengo simplemente, en este tengo simplemente pasadores simples, ¿no es cierto? Cuando en la otra tengo placas que están restringiendo todo su movimiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros, para poder realizar los cálculos de la placa o de la estructura de la armadura, asumimos que son pasadores. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué?
La estructura es estable, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué me refiero con esto. ¿Sí? Entonces, como les decía, a pesar de que en realidad los elementos están unidos entre sí, es común suponer que los elementos están conectados por medio de pernos o pasadores, ¿sí? ¿Qué hace esto? A lo que hacemos o asumimos de esta situación, que las fuerzas que actúan en cada uno de los extremos se reduzcan a una sola fuerza y no exista un par, ¿sí? Porque no hay nada fijo que le esté generando o transmitiendo un par al otro elemento. Entonces, ¿qué va, en consecuencia, qué va a conllevar esto? Que cada elemento puede tratarse como que está sometido a la acción de solamente dos fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Yo tengo fuerzas externas y fuerzas internas, ¿no es cierto? Las externas que le jalan a este elemento de la armadura y las internas que ofrecen una resistencia igual, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué tipo de armaduras tengo o puedo llegar a tener? Como pueden ver, tengo típicas para techo, tipo Pratt, Howe, Fink, ¿no es cierto? Tengo armaduras típicas para los puentes, armadura tipo Pratt, armadura tipo Howe, Warren, armadura en K, Baltimore, ¿no es cierto? Otras estructuras que yo puedo hacer, estadios, ¿no es cierto? Para las viseras, puedo hacer armaduras en voladizo, puedo hacer armaduras basculantes, ¿sí? Diferentes tipos de armaduras, pero a la cuenta todas estas tienen elementos ahí que las conforman, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es una armadura simple, ¿sí? Una armadura simple es, por ejemplo, la que está mostrada en esta figura de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasa a esta figura? Tiene cuatro elementos que están conectados por medio del perno A, B, C y D, ¿no es cierto? Como se le ve en azul, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí en esta? Si se aplica una carga en B, ¿no es cierto? Como ustedes ven, va a generar que se deforme. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que las esquinas simplemente son pasadores sencillos, ¿no es cierto? O sea, que permiten rotación entre sí. Entonces se va a deformar. En cambio, ¿qué pasa en esta armadura del literal B? Como ven, ustedes ya no es un cuadrado, ¿sí? Sino es un triángulo, ¿no es cierto? Y si ustedes se ponen a pensarle a ese triángulo, no importa que eh, las esquinas, las conexiones sean pasadores simples, no se va a poder deformar, ¿sí? Porque se genera un triángulo, ¿no es cierto? Y en el triángulo, esta longitud de acá define este otro ángulo de aquí, ¿no es cierto? Se definen en base a esto, ¿no es cierto? Entonces, no pueden curvarse, ¿no es cierto? Al menos que se doble el elemento en sí, ¿sí? Por lo tanto, el elemento B es una armadura rígida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir rígida? Que no se colapsará o que es estable, ¿sí? Lo que yo les decía hace un momento. Entonces, yo me puedo abusar de ese principio B para hacer esta armadura en C, ¿no es cierto? En C, ¿qué está pasando? Estoy abusándome de este principio de triangularidad
para generar una armadura estable, ¿no es cierto? Una armadura rígida compuesta de dos triángulos. ¿Ok? E igualmente aquí en la armadura D tengo triángulo uno, tengo triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4, ¿no es cierto? Y como todo esto ya es estable, ¿no es cierto? Entonces esta armadura AGF también es estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día todo esto de aquí ya está rigidizado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces de aquí se me van a formar y voy a poder formar ecuaciones, ¿no es cierto? Voy a tener cierto número de elementos, van a estar con la letra M y van a tener también un número de nodos, ¿sí? La letra N, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? El número de elementos va a ser igual a ¿qué? A dos veces la letra N de los nodos menos 3, ¿sí? ¿Sí? Sí, es la misma ecuación que yo tengo aquí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en esta armadura más compuesta, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tengo? Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, ¿no es cierto? Entonces, 11 es igual a dos veces los nodos, menos 3, ¿no es cierto? Despejando, me queda 14, es igual a dos veces los nodos. Entonces, n es igual a 7. Contemos, ¿cierto? Contemos. A1, B2, C3, D4, E5, F6, E7. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo sacar el número de nodos con base a esa ecuación, si yo tengo los elementos, o al revés, si yo tengo el número de nodos, puedo sacar cuántos elementos voy a tener, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos maneras. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado del número de nodos, hemos hablado del número de elementos, hemos hablado de las fuerzas internas y de las fuerzas externas, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al primer ejemplo, bueno, no al primer ejemplo, a este del triangulito, ¿no es cierto? Que tenemos aquí en pantalla, le vamos a analizar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a, a tener, ¿no es cierto? Vamos a tener una reacción en A, tener este peso en P, y vamos a tener una reacción en P, ¿cierto? Entonces, esta reacción en A obviamente tiene componentes en X y en Y, ¿no es cierto? Pero fíjense aquí, ¿sí? Tengo respecto al elemento uno tengo una fuerza de reacción, si se quiere, en contra del- de la fuerza A, ¿sí? Y de manera opuesta está yendo a lo largo del elemento este diagonal, ¿sí? Igualmente en el punto P, ¿qué es lo que está sucediendo? El elemento este tiene varias fuerzas, ¿no es cierto? Tiene fuerzas internas dentro del nodo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia abajo, ojo, es la P, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Este P está generando una fuerza acá sobre
que el elemento genera sobre el punto P, ¿no es cierto? El elemento este de arriba le va a estar jalando el punto P hacia arriba, ¿no es cierto? Y obviamente esa fuerza se traslada de manera hacia abajo dentro del elemento CD, ¿sí? Entonces, como tiene iguales y opuestas, del otro lado tiene hacia arriba y si se dan cuenta, todo es la misma historia en este triángulo, ¿sí? Entonces, noten una particularidad. Vamos a cambiarle el color, ¿sí? Noten que aquí estoy a la final del día sacando las componentes sobre los nodos, ¿no es cierto? Sobre el nodo A, sobre el nodo B, sobre el nodo C y sobre el nodo D, ¿sí? ¿No es cierto? Como las líneas de acción de todas estas fuerzas internas son conocidas, el análisis de una armadura se reduce a calcular las fuerzas en dichos elementos que constituyen y determinar si cada uno de dichos elementos están en tensión o en compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Quiere decir sumatoria de fuerzas en A tiene que ser igual a cero, sumatoria de fuerzas en nodo B también tiene que ser igual a cero, sumatoria de fuerzas en nodo C igual a cero y sumatoria de fuerzas en nodo D, adivinen cuánto, igual a cero, ¿no es cierto? En X y en Y, ¿no es cierto? ¿De quiénes? Obviamente de todas estas, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ven, aquí yo tengo esta misma ecuación que ya habíamos visto hace un instante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, analicémosle cada uno de estos nodos que tenemos aquí, de estos nodos en una tabla, ¿no es cierto? Este y este, ¿no es cierto? Los cuatro nodos, vamos a hacerle a una tabla, ¿no es cierto? Entonces, estos dos nodos en la tabla. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí con el nodo A en realidad? En el nodo A, yo voy a tener una reacción, ¿no es cierto? Y esa reacción en A, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente el peso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo acá. ¿Qué más tengo? Tengo una fuerza que ejerce el elemento AC y otra fuerza que ejerce el elemento AD, ¿sí? Entonces yo sé que la reacción, obviamente la reacción es para arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy armando un triangulito o una figura con las fuerzas que yo tengo interactuando alrededor de este nodo. ¿Qué tengo? Tengo fuerza de AC, tengo la fuerza de, que va hacia abajo del elemento AC y tengo la fuerza que va hacia la derecha del elemento AD, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que EDA más FAC más FAD es igual a cero, ¿no es cierto? Su materia de fuerzas es igual a cero, ¿sí? O que EDA es igual a que a menos FAC menos FAD, ¿sí? Igualmente, la teoría de fuerzas es igual a cero, ¿no? Igualmente, en el nodo D. ¿Qué tenemos en el nodo D? ¿Dónde está el nodo D?
El nodo D, como ven, es este de aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces este nodo, aparte de de la fuerza P, está interactuando con con este, con este, ¿no es cierto? Pues tiene tres elementos que le están ejerciendo fuerzas. Como ven, elemento este otro, P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé de P? ¿Qué es lo que yo sé de esto? Sé que P va hacia abajo, ¿no es cierto? Eso es lo que sé. Igualmente, sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿cierto? Más fuerza de AD, ¿no es cierto? Fuerza de AD más otra fuerza de DC más otra fuerza de D. Esto es igual a cero, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo despejar? Entonces, si yo me doy cuenta, esta fuerza de AD y esta fuerza de AD son las mismas, ¿no es cierto? O sea que si ya tengo en el uno, puedo despejarle en el otro, ¿no es cierto? Entonces, P más F AD va a ser igual a que a menos F C menos F de B, ¿no es cierto? Eso es igual en el nodo C y en el nodo B. Misma historia de análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar a la final del día que se hagan ciertos triángulos, ¿no es cierto? Y este triángulo de aquí es una alternativa del nodo A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ustedes ven que la reacción en A estaba a la derecha, acá simplemente está a la izquierda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, FAD está arriba y FAC está en la diagonal ahí mismo, ¿no es cierto? En cambio acá FAD estaba abajo. Si ustedes hacen la misma sumatoria de fuerzas, entonces esto da lo mismo, ¿sí? Simplemente es la forma de dibujar. Entonces, a la final del día, esas interacciones que yo tengo de fuerzas A, B, C, D, todos estos triangulitos yo los puedo ir uniendo, uniendo las figuras, ¿no es cierto?, por sus lados comunes, ¿sí? Entonces voy a tener esta figura acá, ¿sí? Fíjense aquí yo tengo A, ¿sí? Por ejemplo. Entonces voy viendo cómo van armándose los triángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece esta como clase de análisis, introductoria de análisis de estructura? ¿Qué vamos a ver? La siguiente clase vamos a ver unas condiciones especiales de estos nodos de carga y vamos a ver armaduras espaciales, ¿sí? Y obviamente ejemplos de resolución de estas situaciones.